Gracias por asistir a esta rueda de prensa. Lógicamente también disculpas porque ha habido cambio de horarios por motivos ajenos a nuestra voluntad, como es obvio. Y lógicamente convocamos esta rueda de prensa para valorar lo que ha sucedido también en esa reunión de otro partido, de UPyD, que hoy afrontaba una reunión de su dirección. ¿Estamos? ¿Sí? A ver si podemos centrarnos. Bien, como les decía, nosotros valoramos que después de 7 años la dirección de UPyD, por los motivos que sea, haya rectificado. Valoramos positivamente que haya rectificado y que haya abandonado el inmovilismo y el no, que era la política que hasta la fecha había seguido UPyD con las posibles alianzas para sumar por una tercera vía en España. En los tiempos que vive España, estoy convencido de que necesitamos personas que nos importe más nuestro país que las siglas de nuestro partido. Y por eso desde Ciudadanos siempre hemos defendido que España tenía que estar y los españoles por delante de las siglas, de las personas, de los apellidos, de los carteles electorales o de intereses ajenos al interés general de los ciudadanos. Ante la rectificación de la dirección de UPyD, por fin podemos decirles que después de lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que han aprobado, podemos decirles que Ciudadanos considera que existe el marco suficiente para poder dialogar y abrir ese diálogo que tanto tiempo hemos solicitado desde nuestro partido, para que haya gente que entienda que la tercera vía en España tiene que surgir, tiene que llegar y que está por encima, insisto, de los intereses de los partidos, de las circunstancias y de las personas. Viendo lo que ha aprobado UPyD, estamos convencidos de que UPyD comparte con Ciudadanos nuestro ideario, nuestros valores principales y, por tanto, creo que no hay ningún impedimento, ya ninguna excusa para no iniciar ese diálogo que muchos españoles nos están pidiendo, especialmente los votantes de UPyD, los votantes de Ciudadanos y mucha gente que cree en esa tercera vía. Por eso les anuncio que Ciudadanos, vista esa posición, esa rectificación de la dirección de UPyD y las declaraciones de su portavoz, vamos a proponer un grupo de trabajo y una reunión para poder tener ese primer contacto y analizar cómo se pueden explorar colaboraciones, cómo podemos, en definitiva, colaborar para que esa tercera vía tan necesaria en este país se consolide y sea una opción para todos los españoles. Por eso, como les digo, tengo la intención, además personal, de esta misma semana ponerme en contacto con su presidenta, con Rosa Díez, y comunicarle que la Ejecutiva de Ciudadanos, visto la rectificación de su partido, que creemos que es algo positivo, estamos dispuestos a sentarnos a hablar, que es lo que nos pide la sociedad española, hablar, sumar fuerzas y construir esa tercera vía. Y dicho esto, les debo decir que nosotros consideramos que esa tercera vía se está gestando y le debo decir a todos los españoles que nos estén escuchando o que nos quieran escuchar, les quiero decir que esa tercera vía llegará, que los españoles la van a tener, que esta crisis interna de UPyD, estos debates, estos artículos de opinión, todo lo que ha sucedido estos últimos días son simples circunstancias, que los grandes proyectos siempre pueden tener a veces accidentes en el camino, momentos difíciles, pero que se superan. Y yo pido tranquilidad, pido perseverancia a la gente que quiera sumar y, en definitiva, pido que pensemos más, insisto, en el interés general que en nuestros intereses partidistas o incluso particulares. Por eso estoy convencido de que esa tercera vía constitucionalista, democrática, que defiende la regeneración política de España, que defiende la igualdad de oportunidades y la libertad, que defiende una economía de mercado y a la vez un sistema de bienestar, ese movimiento civil y político va a llegar a las urnas. Y que los españoles, les doy mi palabra a todos los españoles, que pueden estar tranquilos, que Ciudadanos va a hacer que eso pase. Pasará más pronto que tarde. Estamos superando escollos, estamos superando miedos, estamos superando circunstancias. Pero insisto que todo esto que parecía imposible hace un tiempo, hoy está pasando. Y por eso estamos convencidos de que, a pesar de que puedan haber reticencias legítimas, de que puedan haber miedos comprensibles, a pesar de que pueda haber gente que no lo vea del todo claro, a pesar de que pueda haber gente que no las tiene todas consigo, nosotros estamos convencidos de que los españoles van a tener en las urnas una tercera vía que aspire a ser la alternativa al bipartidismo decadente y también al separatismo que quiere levantar fronteras entre españoles. Por eso, hoy creemos que Ciudadanos da más pasos en la construcción de esa tercera vía, que la semana que viene, les recuerdo e insisto en que comunicaremos a UPyD nuestra voluntad de sentarnos a hablar para explorar esos puntos que nos unen. Y también les digo una cosa, como presidente de un partido que surgió hace 8 años precisamente para defender la libertad, la unión, la igualdad, la solidaridad entre españoles, les debo decir que después de 8 años trabajando por eso, estamos más convencidos que estamos más cerca de alcanzar esa tercera vía fuerte en España
que lejos. Y estoy convencido de que lo que está pasando en UPD y esos problemas que estamos viendo, ese debate interno que han tenido hoy, con el tiempo será visto como simples circunstancias. Es legítimo, es necesario e incluso es normal. No hay que asustarse y no hay que llamar ni mucho menos al miedo por eso. Me parece que es positivo. Y por eso hay gente en UPyD como Fernando Savater, Sosa Wagner, Fernando Maura y otros muchos concejales, militantes, gente que está defendiendo lo que creemos que es de sentido común. Y también creo, sinceramente, y lo digo de corazón, creo que es así, creo que Rosa Díez y su dirección han entendido o están comprendiendo que el mapa político español está cambiando, y está cambiando de manera acelerada. Lo hemos visto en las últimas europeas y seguramente lo veremos en un futuro. Por eso me parece importante que, a pesar de las reticencias y los miedos, es importante que se den pasos adelante y pasar del no al quizás, al vamos a hablar, me parece que es una buena noticia. Por eso nosotros, sin perder tiempo, sin prisa pero sin pausa, le pedimos a UPD y a su dirección que, visto ese documento que nosotros, insisto, comparten con nosotros ese ideario, comparten con nosotros los valores principales, comparten con nosotros buena parte de nuestro programa electoral. Visto todo eso, creo que es el momento de ponerle hilo a la aguja de una vez por todas, atender a la demanda ciudadana, a la demanda de la sociedad que pide esa tercera vía en España. Yo no tengo mucho más que decir, evidentemente yo no voy a hablar de las cuestiones internas, de los debates internos de UPD, de su crisis, de sus debates, de sus declaraciones, ya se lo avanzo, no es nuestra posición, lo que nos importa son los españoles de España y que esa tercera vía llegue a las urnas cuanto antes y, por tanto, estamos manos a la obra para trabajar, que es para lo que nos pagan el sueldo y para, creo, sinceramente, para lo que nos votan también los votantes de Ciudadanos, para que trabajemos por eso y pongamos por delante lo que nos une de lo que nos separa. Si el lema de UPD es la fuerza, o la unión hace la fuerza, y el lema de Ciudadanos es la fuerza de la unión, me parece que es evidente que ha llegado el momento de poner la unión y la fuerza para que esa tercera vía se construya. Nada más, si tienen alguna pregunta, que supongo que las tendrán, si tienen algún comentario de este asunto o si hay algún otro comentario de actualidad política aprovechando la rueda de prensa, estaré encantado de responderles. Bueno, nosotros no hemos leído ese documento como condiciones, hemos leído un documento que declara los principios, valores, programa en los temas esenciales de país de UPD. Evidentemente pueden haber matices, pero los matices se resuelven normalmente en reuniones de trabajo y analizando los programas electorales. Es verdad que UPD propone la devolución de competencias como sanidad y educación, y es verdad que Ciudadanos propone que se controlen y exista una supervisión de las competencias de sanidad y educación que no ha existido en los últimos años en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña. Por tanto, son matices que se pueden debatir, que se pueden hablar. Evidentemente, dos partidos políticos que se parecen mucho, pues tienen matices, faltaría más, sus militantes deciden sus programas, pero insisto, son matices que se resuelven en reuniones de trabajo y nunca pueden ser excusas para no hablar. Por tanto, estoy convencido de que ese tipo de matices muy concretos, muy técnicos, pueden y deben resolverse en reuniones de trabajo con expertos, con gente que ha trabajado los programas electorales de los dos partidos, e insisto que hay en ese documento que hemos visto que han aprobado pues, coincidencias importantísimas, yo diría que de la mayoría, inmensa mayoría, con el programa del ideario de Ciudadanos. Vamos. ¿Ciudadanos es un partido nacional o regional? Bueno, Ciudadanos es un partido nacional porque tiene 500.000 de votantes en toda España. En las últimas elecciones europeas, Ciudadanos cosechó más de 500.000 de votos en toda España y además buena parte de ellos en muchas comunidades autónomas, no solo en Cataluña. Debo recordar que, por ejemplo, Ciudadanos consiguió el 5% de voto en la Comunidad de Madrid, casi el 7% de voto en Cataluña, o superó el tanto por ciento de voto del 3-4% en comunidades como Murcia, como la Comunidad Valenciana. Por tanto, es un partido. Les recuerdo también que tenemos agrupaciones y estructura territorial en todas las comunidades autónomas de España y que además tenemos también gente trabajando ya para las elecciones municipales, autonómicas y generales en toda España. Por tanto, lo dice nuestro documento fundacional, lo dicen nuestros estatutos, que somos un partido de ámbito nacional, y también debo reconocer y debo decir, para que nadie confunda lo que estoy diciendo, que no solo no renegamos de haber nacido en Barcelona y en Cataluña, sino que estamos muy orgullosos de ser un partido nacional que nació en Barcelona y en Cataluña para regenerar la vida pública y para defender la unión, la libertad, la igualdad o la solidaridad. Igual que UPD, por cierto, nació en el País Vasco y nadie va a negar la condición nacional de un partido en función de dónde se gesta sus documentos nacionales o en qué parte del territorio español ponen la sede, porque eso sería tan absurdo como decir que Barcelona no es España, y supongo que en UPD están de acuerdo que Barcelona es España.
vamos. De sus palabras se desprende también que UPyD, digo yo, le pregunto directamente. Sí. UPyD, ¿usted cree que hoy UPyD ha avalado las tesis de Sosa Wagner? Mire, yo no he estado en la reunión, yo solo he visto el documento que ya se había filtrado y ya conocíamos todos, que por cierto no se ha enmendado, no se ha podido enmendar, o sea, era un documento para votar sí o no, ¿no? Y también sé lo que ha dicho Sosa Wagner y lo que ha dicho Rosa Díez en una rueda de prensa. Yo creo que UPyD hoy ha cambiado su posición. Lo que conocíamos hasta la fecha era un no absoluto y rotundo de UPyD a cualquier tipo de acuerdo, ni electoral, ni de otro tipo. Hoy UPyD ha aprobado un documento, en sus propias palabras, para poner, digamos, el marco, las condiciones, el ideario, los principios para posibles pactos con partidos de ámbito nacional, como puede ser Ciudadanos, supongo, o otros partidos. Por lo tanto, eso ya es un paso. Ahora, ese paso, insisto, yo no puedo interpretar lo que piensa internamente cada uno de los militantes de UPyD, ni su dirección. Lo que han dicho, lo que han aprobado y lo que se pone en manifiesto es que UPyD ha rectificado. E insisto, yo no sé por qué han rectificado, pero lo celebro en tanto en cuanto creo que para esa tercera vía, a pesar de que haya escollos, los conseguiremos superar. Por eso yo no voy a hacer interpretaciones psicológicas ni del foro interno de cada uno, ni por qué dicen o no hacen. A mí lo que me importa son los hechos, y esos hechos, insisto, hoy dan un marco de coincidencia prácticamente absoluta entre el ideario y los principios de UPyD y Ciudadanos, y hoy ya, me parece que ya no hay ninguna excusa posible para que los ciudadanos pudieran entender que no nos sentemos en una mesa a poder hablar de esa colaboración. Sosa Wagner, en definitiva, Fernando Savater, Fernando Maura, gente importante, si lo paramos, mejor. Gente importante dentro de Ciudadanos y de UPyD, hemos defendido y defendemos que sumar es mejor que restar, que lo que nos une es mucho y lo que nos divide pues es menos, ¿no? Yo les digo una cosa, una reflexión personal que quiero compartir con ustedes también. Alguien que vive y que ha nacido en una comunidad autónoma como Cataluña, que ha tenido un gobierno básicamente 30 años, que se ha dedicado a buscar las diferencias entre los españoles, a buscar las diferencias entre los propios catalanes. Gente, además del País Vasco, que fundó UPyD, que ha visto cómo los gobiernos nacionalistas han intentado también dividir a la sociedad vasca entre diferencias. Me parece que tenemos la obligación moral incluso, les diría, de buscar lo que nos une, porque hemos sufrido durante mucho tiempo gobiernos que han buscado lo que nos diferenciaba. Y yo creo que en un país como este nos hace falta más buscar lo que nos une que lo que nos diferencia. Y estoy convencido que la mayoría de militantes, votantes y simpatizantes de Ciudadanos y de UPyD tienen muchos más puntos en común que de lo que nos diferencia. Por tanto, insisto, algunos nos podrán tildar de buenistas, de utópicos, pero aquí estamos, creciendo, consolidándonos y trabajando por esa tercera vía, y lo que parecía imposible hace 3 meses, insisto, con unos resultados de europeas como los que se han dado, con un gran resultado de Ciudadanos entrando de golpe en la Cámara Europea, con 2 eurodiputados, uno de ellos nos acompaña, Juan Carlos Girauta, hemos conseguido también seguramente que mucha gente piense que esa suma es imprescindible. Yo les digo una cosa, cuando nació Ciudadanos, esa tercera vía era una necesidad. Hoy les digo que esa tercera vía es una obligación para los que defendemos la igualdad, la libertad o la unión. Mire, ya no por los documentos de UPyD o los documentos de Ciudadanos, nosotros en Cataluña somos no unos convencidos, sino los que hemos impulsado durante los últimos años, por cierto, haciendo oídos sordos el señor Rajoy o el señor Rubalcaba hasta la fecha, que hay que construir un gobierno constitucionalista, democrático y una mayoría que piense en todos los catalanes y que no nos divida, sino que sume. Y ese gobierno también creo que va a llegar más pronto que tarde en Cataluña, sinceramente, porque creo que CiU y Esquerra pueden perder la mayoría absoluta. Esa es nuestra propuesta y así nos vamos a presentar a las siguientes urnas, diciéndole a los catalanes nítida y claramente que nosotros no pactamos con quien quiere levantar fronteras en España. Por cierto, el Partido Popular y el PSOE durante 30 años han pactado con los que querían levantar fronteras en España. Y también les digo una cosa, digo porque también es justo decirlo, me parece impensable que los votantes de Ciudadanos que no quieren ir a votar con la nariz tapada, que llevan años buscando una opción constitucional, democrática, de regeneración democrática, buscando listas electorales donde no haya imputados por corrupción política, buscando partidos que luchen contra la corrupción y no que la amparen, me parece impensable que esos votantes puedan aceptar ir en la lista electoral con partidos que tienen 9 o 11 imputados en la Comunidad Valenciana, o que tienen al señor Bárcenas sentado en el Senado, o al señor Griñán, o los de Andalucía. Por tanto, pero acabo, le contesto si no le importa. Por tanto, a mí me parece lógico que nosotros no podamos ir en la misma lista electoral que partidos que defienden lo contrario. En cambio, con UPyD,
y no sé si va por ahí la pregunta. En cambio, con UPyD creo que sí que nos unen esos puntos, porque yo me leo el programa de UPyD y el de Ciudadanos y en todos esos puntos decimos lo mismo y además propugnamos y hacemos lo mismo. Por tanto, con UPyD creo que sí que hay coincidencias evidentes en valores esenciales como la transparencia, la igualdad, la unión o no pactar con los separatistas, sino ganarles en las urnas, y en cambio con PP y con PSOE no solo no coincidimos, sino consideramos que estos partidos decadentes son los que han llevado hasta aquí tanto al conjunto de España como a Cataluña en particular. El señor Aznar y el PP fueron también junto al señor González los que ampararon y protegieron a la familia Pujol, como hemos visto en estos últimos años. El Partido Popular y el Partido Socialista son los socios de la familia Pujol, son los socios de la Convergencia i Unió hasta 2012 que planteó un referéndum separatista. La señora Camacho estaba pidiendo hasta hace 2 días literalmente, en este caso a Convergencia i Unió, que dejara de ir con Esquerra para ir con el PP. En cambio nosotros lo que queremos es derrotar en las urnas a Convergencia y a Esquerra y tener una mayoría constitucionalista. Por tanto, todo eso si le sirve como argumento, me parece evidente que uno puede sumar en una mayoría parlamentaria para apoyar un gobierno, pero una cosa es sumar para apoyar un gobierno para que no se suba Junqueras al balcón y declare la independencia, y otra cosa bien distinta es hacer votar a los votantes de Ciudadanos o muchos otros votantes listas donde algunos partidos defienden valores contrarios a los esenciales de nuestro partido. Sí. Miri, jo la veritat això no sé si atribuir-ho a una errada del portaveu d'UPyD o a un canvi d'estratègia, no ho sé, però clar, se'm fa difícil pensar que els votants d'UPyD puguin votar el partit de Bárcenas amb una mateixa llista electoral, ja sigui a Catalunya, Múrcia o a València. Per tant, no ho sé si s'ha equivocat el portaveu d'UPyD, no sé si són ganes de sumar amb el PP, no sé si hi ha un canvi d'estratègia, però bueno, aprofitant que han aprovat avui un document, em sembla que el document que ha aprovat UPyD desacredita absolutament a qui proposi anar amb la mateixa llista electoral que el PP, perquè, entre altres coses, igual que Ciutadans, crec que UPyD també, doncs no volem que els imputats per corrupció política estiguin a les llistes electorals, per exemple. Els vull recordar que Ciutadans és l'únic partit d'Espanya que ha incorporat als seus estatuts la impossibilitat de ser imputat per corrupció política i pertànyer a les llistes electorals d'un partit. UPyD ho fa, em sembla, amb judici oral, nosaltres pugem l'estàndard d'exigència i ho fem amb la imputació per casos de corrupció política. Per tant, estem convençuts que UPyD també hauria d'assumir, podria assumir aquest estàndard d'exigència que nosaltres tenim. Però, en canvi, el Partit Popular, home, és que és el Partit Popular que té imputats assentat al Parlament Valencià, o que té el senyor Bárcenas fins fa 4 dies al Senat, o que tenim un escàndol de cobrament de diners il·legals que encara no s'està estudiant a l'Audiència Nacional. Per tant, em sembla evident que és incompatible que a la mateixa llista anem els que volem netejar la política que els que l'embruten. Em sembla que és evident. Més preguntes? Alguna altra qüestió? O un tall en català, si voleu. La tercera via que defenseu, tindria punts de contacte amb la tercera via que a vegades ha defensat el senyor Duran Lleida? Bé, és que el senyor Duran Lleida jo crec que més que una tercera via està en via morta, perquè jo crec que està entre l'espasa i la paret, una situació en la que el seu partit i la seva coalició estan en un govern defensant la separació de Catalunya a la resta d'Espanya i ell li ha agradat molt durant molts anys ser estadista a Madrid i que el valori molt bé al conjunt d'Espanya. Per tant, jo crec que està en una via morta que se li acaba, perquè aquest paper de ni una cosa ni la contrària se li ha acabat, perquè en el moment que el seu partit diu sí, sí, a separar Catalunya de la resta d'espanyols i el seu govern dona suport a un sí, sí, perquè el senyor Duran Lleida està a la coalició de Convergència i Unió, doncs els seus discursos queden buits. Per tant, a mi em sembla que Duran Lleida no defensa la igualtat entre tots els espanyols, ell mateix ho ha dit, que creu que han d'haver privilegis territorials, el senyor Duran no defensa, com nosaltres defensem, la solidaritat entre espanyols, el senyor Duran no defensa la lluita contra la corrupció, perquè va dir que dimitiria pel cas Pallarols i per no sé quins casos més, i ja el tenen. Per tant, en aquest sentit, crec que el senyor Duran no està exactament a la tercera via que nosaltres defensem. Molt bé, si tenen alguna altra qüestió, alguna altra pregunta, i si no, doncs moltíssimes gràcies per la paciència en el dia d'avui i fins una altra.